Conversemos un poquito acerca de la expansión transversal de las arcadas dentales. Conversemos acerca de esta situación del desarrollo transversal inducido de los maxilares, tema del que a veces creo yo hay mucho por discutir aún. De hecho, todavía se ve, esta es mi denuncia diariamente, perdónenme. De hecho, todavía se ve diariamente en la literatura clínica actual la placa de Halley con arco vestibular, comúnmente llamada placa Schwarz, sí, olvidando que la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular y que en el fondo el arco vestibular de Halley, puesto en una placa con tornillo transversal, lo primero que ocurre es que no le va a dar el amarre en el sector anterior, justo donde se encuentran las arcadas dentales comprometidas en su desarrollo. Sin embargo, para todas nuestras comunidades, yo diría en el mundo, la placa de Halley la placa de Halley con tornillo transversal es la placa Schwarz. La placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, es un absurdo. A Schwarz, que era el padre de la biomecánica, no se le hubiera ocurrido nunca hacer una placa Schwarz con un arco vestibular. Sin embargo, ahí está, ignorando un poquito que donde más se requiere, mostrando nuestra ignorancia de que donde más se requiere el desarrollo transversal es justo en el sector anterior, donde se encuentran comprometidas las arcadas dentales en su desarrollo. Y que de repente la distancia intermolar en algunas ocasiones, más que ampliarla, de repente tenemos que cerrarla. Este aparato que tenemos acá es un expansor horizontal ultrasensible, un método terapéutico en cobalto cromo, níquel, ideal para conseguir el desarrollo transversal y hacia adelante, el desarrollo excéntrico que clama la humanidad hoy, y que no es exactamente lo que ha hecho ni la ortodoncia ni la ortopedia. Entonces, pero de este aparato no vamos a hablar, es un aparato que presentaba yo hace algunos años, que tiene su complejidad, no solo en su elaboración, sino también en su manejo clínico, pero del que hablaremos algún día si a alguien le interesara. Se llama el expansor horizontal ultrasensible, y existen varios tipos de expansor horizontal ultrasensible, entre ellos este que es el aparato básico, el aparato clásico, con una barra transpalatina de tracción, de contracción, para cerrar, una barra que debe activarse, también en cobalto, que debe activarse para cerrar una distancia intermolar que exceda los 34 milímetros. Pero como le decía, de ese aparato no es el que vinimos a hablar. Vinimos a hablar de cualquier expansor, el que usted considere. No vamos a hablar de un aparato específico, de un método terapéutico específico, pero sí empecemos diciendo que la placa de Halley es un absurdo que jamás debería de seguir teniendo el arco vestibular de Halley que le ponemos todos los días, porque ni permite el amarre en el sector anterior, justo donde se encuentran las arcadas comprometidas, ni amarra la placa en el sector anterior. No amarra la placa en el sector anterior, no permite la elaboración de dos ganchos de Adams, por ejemplo, en dos broches Adams, dos ganchos de amarre tipo Adams, a nivel de los caninos o a nivel de los primeros bicúspides. Pero de eso no vinimos a hablar, vinimos a hablar de cómo conseguir el desarrollo transversal y hacia adelante, el desarrollo excéntrico, de cómo conseguir espacios incluso hacia adelante para lograr alinear posteriormente dientes, que sea más fácil. Estos 5, la fotografía no tiene tercera dimensión, pero no es difícil suponer que están impactados, que tienen una ligera impactación y que no van a poder salir, y que de repente hay que conseguirles espacio. Insisto,
Esto es un expansor horizontal ultrasensible de estímulos supremamente ultrasensibles, que no es el aparato que vinimos a hablar, pero en este caso echemos mano de él para hablar de esta expansión y de cómo conseguir espacio justo hacia adelante para poder alinear dientes y poder resolver algunos problemas, ya sea en la maxila o en la mandíbula. Sin embargo, la literatura clínica le va a decir a usted que la expansión transversal es imposible hacerla, que ni lo intente siquiera, que la expansión transversal de la mandíbula no es posible y por consiguiente que no lo intente siquiera. Sin embargo, frente a eso hay muchos mitos, muchas falacias que obedecen a con qué métodos terapéuticos es que se hizo la investigación para demostrar que de repente la mandíbula no puede expansionar. ¿Quién construyó los métodos? ¿Qué amarre tenían? No, eso seguramente no fue importante en el análisis y simplemente terminamos diciendo que las placas activas solo inclinan dientes en su alvéolo. ¿Qué protocolos de activación se les dio? Cada cuánto se activaban los tornillos, qué tipo de tornillos se usó, cómo se amarraron, tuvieron arco vestibular. Esa investigación de ciencia aplicada, de ciencia fáctica, del hacer, del método terapéutico como tal, del gestor directo del resultado clínico o del rotundo fracaso, esa investigación no se hizo. No se hizo porque en el fondo el pensum académico para la enseñanza de la construcción del método científico terapéutico de la ortopedia maxilar todavía no existe. El pensum académico para ello no existe. Y yo sé que a muchos les molesta que yo lo diga, ¿cierto? Yo sí conozco programas de protésicos dentales, excepcionales programas de protésicos dentales en el mundo, que forman casi un científico, en aleaciones, en ciencia como tal, pero que a la hora de enseñar a hacer los aparaticos creen que con enseñarle a hacer al estudiante un gancho de Adams y un arco vestibular, ese estudiante está preparado como ortotécnico para desempeñarse como el ortotécnico que construirá los aparatos de un profesional de la odontología, que será el método terapéutico basado en ciencia, es decir, ese método científico repetible con el que conseguirá el resultado clínico exitoso. Entonces ese aparato, cualquiera que lo haga, el más barato incluso o el que más muñequitos presente, es posible que sea el elegido, pero resulta que ese aparato es el método científico terapéutico que debe ser educado, enseñado a un protésico dental en una especialización que deberá llamarse algo así parecido como ortotécnico, y que deberá hacerse también en la formación del odontopediatra o del ortodoncista o del odontólogo general, porque el manejo de aparatos casi que debería corresponder al odontólogo general. Deberá enseñarse a un área, una materia que deberá llamarse biofísica aplicada, fáctica. ¿Cómo es que se maneja ese método? Porque ese método, no porque se ponga en la boca, va a lograr conseguir el resultado clínico exitoso. Ese aparato hay que manejarlo, ese método, ese banal aparato, ese método científico terapéutico, hay que manejarlo para que logre lo que el aparato pretende. Entonces, en esa medida, debe pensarse en el aparato, insisto, esto se llama el expansor horizontal ultrasensible, que no es lo que vinimos a estudiar, pero que déjeme apoyarme en él para avanzar en esto, en hablar de la expansión transversal de las arcadas, que todavía en nuestras comunidades todavía no se considera un aparato ideal para resolver los problemas de forma y función en un paciente en desarrollo. Y es hora de que pensemos en que definitivamente los dientes pueden ser los aliados para descargar sobre ellos, sobre la corona clínica, descargar estímulos que conviertan a la raíz de ese diente, de cada uno de esos dientes, en el transductor de energía que vaya
y fortalezca el desarrollo óseo, distinto a la reabsorción a posición que hemos usado toda la vida, ahora mediante estímulos supremamente leves, ultra sensibles, que es a donde tenemos que llegar, a métodos terapéuticos, a estímulos ultrasensibles para conseguir desarrollo transversal y hacia adelante, es decir, horizontal, que permitan también, ¿por qué no?, la distalización y el desarrollo hacia adelante. Déjeme pasearlo por estos esquemas, con todo respeto. Esto es un expansor horizontal ultrasensible, del que no hablaremos, pero vamos a hablar de la expansión con cualquier aparato sea, ¿cierto? Y cómo la expansión puede hacerse de orden transversal o hacia adelante, o anteroposterior mejor, anteroposterior, que podría aprovecharse y hacerlo hacia adelante. En síntesis, una expansión verdaderamente horizontal, traversa y hacia adelante, transversal y hacia adelante. Una expansión horizontal, ¿cierto?, de 360 grados, un desarrollo mediante estímulos leves a temprana edad para lograr resolver los problemas de forma y de función. Estos son esquemas nada más. Esto no quiere decir que este aparato hará eso en la medida en que lo sepamos manejar, porque tiene muchas distintas variables de manejo para conseguir una u otra cosa, distintos puntos de activación y de compensación, ¿cierto?, para ambientar un poco la discusión, para abrir y para cerrar, y para lograr por fin sacarnos este día a día que nos sigue mostrando la academia, donde casi que esto es una fórmula inexorable. De repente pensar en que podemos conseguir desarrollo horizontal apoyándonos en unas piezas dentales, en un proceso crucial de desarrollo, que podría ser que realmente podamos definitivamente trascender esta situación de colapsar arcadas, de acortar la cajita de resonancia de los seres humanos, que ya nos lo está mostrando la apnea del sueño como una gran falencia. Ya nos lo está mostrando la posturología, la posturometría del ser humano, el baricentro general integral del ser humano, que de repente esas piezas no son tan simples de decidir para eliminarse, y que de repente las arcadas dentales, que son elipses truncas en sus ejes, pueden ser fácilmente remodelables si entendemos el concepto expansión, que es la acción o el efecto de extenderse, de dilatarse, de agrandarse. Es decir, que encierra esto. Esto no señala, que encierra esto, una expansión volumétrica multidimensional, no tan transversal como la creemos a veces. Una acción o efecto de extenderse, de dilatarse o de agrandarse, sinónimo de ampliarse, agrandar, aumentar, engrandecer, abultar, multidimensional, una condición multidimensional, no meramente transversal y tumbando la premaxila, como lo hace la placa de Hawley lastimosamente con tornillo transversal. La placa de Hawley con tornillo transversal lo único que hará será expansionar y tumbar la premaxila, gastándose todo el espacio que se consiga transversalmente y no logrando sus objetivos de expansión, sino tumbando una premaxila y casi que condenando a las exodoncias de los primeros bicúspides. La placa de Hawley, es hora que de repente pensemos en cuestionarla y en ver qué vamos a hacer con ella. Ahora, distinto es el ensanche, la anchura, el conseguir el tamaño meramente transversal, que es el ensanche, la dilatación, la anchura, la amplitud, en torno a un solo plano del espacio, en torno a una sola dimensión, a una dimensión lineal, atravesada, transversal, no horizontal, que es perteneciente o relativo al horizonte que vemos con nuestros ojos,
es decir, paralelo al plano del horizonte astronómico, lo que vemos casi en 180 grados, que en la boca podría convertirse en 360 grados si incluimos también la distalización. Y que si de repente recogemos el concepto ultrasensible, de extrema sensibilidad, y entendemos que los tornillos o las placas activas o cualquier herramienta de orden transversal debe tener leves estímulos para lograr desarrollo verdaderamente horizontal. En síntesis, la mandíbula es una construcción arquitectónica. Es la construcción de una entidad que gobierna el desarrollo de los maxilares, que gobierna el desarrollo del equilibrio integral general del cuerpo humano. Vamos a verlo. La mandíbula, que no es exactamente redonda, sino que tiene una cuadratura, esta palabra es de Pedro Planas Casanovas, cuadratura. La cuadratura habla de ese desarrollo natológico. Desafortunadamente la palabra natología hoy está encerrada en nuestra acepción, en un concepto de ATM o de relación céntrica. La palabra natología podría ser entender el desarrollo de una mandíbula como ente que gobierna el desarrollo de los maxilares. Ahora hablaremos un poquito de la teoría de Petrovic, del desarrollo comandado por la maxila, versus la teoría de Planas Casanovas, el desarrollo dinámico, el desarrollo horizontal de los maxilares mediante un tamaño acorde de una mandíbula y su cuadratura para ser el mortero que macera la maxila. En síntesis, hablaremos de la suficiencia o la insuficiencia de la mandíbula. ¿Qué es esa suficiencia? En esa cuadratura que dice Planas, no esa redondez que a veces creemos. ¿Qué es esa cuadratura? ¿Qué es ese desarrollo? Ese desarrollo será el mortero que macerará la maxila. Esto es un símil, una metáfora que dice que la mandíbula debe conseguir su tamaño a base del desarrollo del recambio dental anterior y posterior para conseguir su tamaño y su dinámica. Dinámica y tamaño que las guías de erupción que tenemos como ley hoy y los aparatos bimaxilares no potencian, repito. Tamaño de la mandíbula y dinámica de la mandíbula que las guías de erupción y la extracción seriada y los aparatos bimaxilares no están potenciando. El tamaño de la mandíbula el tamaño de la mandíbula y la extracción seriada lo que hace es atrofiar el tamaño de la mandíbula y no potenciar su dinámica. Por esa razón tenemos que llegar a una nueva ortopedia, no precisamente de aparatos bimaxilares miotónicos que traban impositivamente la mandíbula. Vamos a hablar de la dinámica mandibular mediante mediante unos arcos ideales, de un arco céntrico maxilar pasivo y un arco céntrico mandibular activo, que solo lo activa la dinámica para que sea el mortero, la mandíbula, de esa maxila. Esto, parecido a esto. ¿Cómo hago para que este mortero cada día tenga más capacidad? Este pistilo, para que esto tenga más capacidad de producir el desarrollo de una entidad, de esta entidad, por ejemplo, de cómo esa maxila, cómo ese arco céntrico activo podría hacer que esta maxila se desarrolle a base de estímulos mediante dinámica.
La mandíbula con su frote lateral macera la maxila, produciendo así la mandíbula, el desarrollo transversal y sagital de la mandíbula. Es una especie de mortero martillo que moldea desde adentro a la maxila. Haciendo un desarrollo alveolar. Un desarrollo alveolar que nace por allá el día que a los 6 meses de vida en un paciente con amamantación ideal, hasta los 6 meses más o menos, hacen su aparición estos cristales, estos pequeños cristales que aparecen más o menos al 6.º mes de vida, cuando el paciente todavía vive en esos cojinetes, porque viene siendo un desarrollo anteroposterior del cóndilo, de la fosa más bien, mediante el cóndilo, en unos movimientos anteroposteriores que nacieron en el líquido amniótico y que se dan en la amamantación, y que solo cuando aparece este contacto cristálico, de ese esmalte que es un cristal, se disparan en ellos un agente piezoeléctrico, un choque eléctrico, un choque de 2 cristales que desprende una especie de feedback eléctrico, una especie de repetición de la repetidera, de repetición de un contacto piezoeléctrico, un contacto cristálico, que terminará fomentando el desarrollo, que empezará a potenciar el frote lateral. No hablemos de desarrollo todavía, que empezará a potenciar el frote lateral, esencia tal vez del segundo programa de supervivencia que tienen los seres humanos, que es el frote lateral, porque el primero es la succión. Entonces ese frote lateral, que será el encargado de que las fosas y las cúspides cumplan sus objetivos, ese frote lateral empieza a darse precisamente aquí, a esta edad, cuando el paciente empieza a excursionar, a entender ese choque cristálico, que potenciará ese desarrollo de esos dientes de leche a un punto ideal de tener unos diastemas, unos espacios primates, para que luego, ante la erupción de los permanentes, se resuelva un problema que nos mostró Murris en 1959, el trabajo de Murris es de 59 y terminado en 62, donde Murris nos enseñó que la suma mesiodistal de estos incisivos de leche es 5.5 menos que los incisivos permanentes. Es decir, que si esos diastemas primates y esos espacios primates no están allí, es posible que el desarrollo transversal de los maxilares no se vaya a dar. Pero ahí aparece una historia macabra de la odontología, donde en los años 30 nace en Norteamérica el doctor Foss y sus guías de erupción y su extracción seriada, que son 2 cosas distintas. Las guías de erupción son unas cosas y la extracción seriada es otra. Cuando un paciente no tiene estos espacios primates y tiene los dientes perfectamente alineaditos, en general asumimos que ese paciente va muy bien. Ese paciente tiene problemas, le faltan los diastemas primates, que serán los responsables de potenciar el desarrollo transversal, de que el desarrollo transversal se dé, ¿cierto? De esto lo puede mirar en este libro, que es la guía oclusal de odontopediatría, el aumento de la distancia intercanina, en la página 18, y lo puede ver también en la página 54 de ortodoncia clínica de la erupción de los laterales inferiores de José Antonio Canut Brusola, un argentino radicado en Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, y que luego vivió en España. Entonces, si esto no existe, es posible que vayamos a tener problemas, pero parece ser que las guías de erupción le ganaron al trabajo de Murris, y creemos que los tallados interproximales en dientes de leche, por esto me quiere a mí, la mitad de los odontólogos del mundo no me quieren y la otra mitad de pronto me quieren, porque digo que las guías de erupción y la extracción seriada que enseña la academia todavía hoy son odontología iatrogénica del siglo pasado. Ahora, y entendamos la extracción seriada venida de serie. Extracción viene de seriada, debe venir de serie, de una serie que se toma, de un orden que se toma para hacer la extracción seriada. Y esto lo digo porque a veces me lo critica mucha gente. No estoy hablando de la extracción de un diente deciduo que en muchas ocasiones habrá que extraer,
no seriadamente, no en serie, se tendrá que extraer para poder conseguir de repente lo que se está buscando dentro del desarrollo en un paciente que ojalá venga bien en su desarrollo. Y atento con esto, justo en la mitad de lo que algunos autores han llamado escala de dentición, hacen su aparición todavía hoy los protagónicos laterales inferiores. Tardan un año en su erupción activa, tiempo en el que deberán aumentar o no la distancia intercanina. Pero parece ser que no nos preocupa mucho y que aunque la distancia intercanina no se aumente, de repente optamos o por meter una fresa y hacer unos tallados interproximales que se llaman guías de erupción, o sacar las piezas, que se llama extracción seriada. Pero en general algunas escuelas optan primero por las guías de erupción, que son la antesala o el abrebocas de la extracción seriada, de la sacada de esos dientes deciduos en serie para inocentemente ir colapsando las arcadas, porque si usted tiene una definición muy clara de crecimiento y desarrollo, no creo que pueda discrepar con esta definición coloquial que voy a hacer a continuación. Crecimiento y desarrollo es la competencia hombro a hombro de estructuras es la competencia hombro a hombro de estructuras por su puesto, por su instalación, por su acomodación, ¿cierto? Pero no, de repente no entendemos que esto está quedado en su desarrollo y que como tal hay que pensar en que no se llegue a esto, en que ese aumento de la distancia intercanina en su momento no esfolie los caninos deciduos, que haya un verdadero aumento de la distancia intercanino, fisiológico o parafisiológico o artificial, producido, guiado mediante métodos terapéuticos, que es a donde tenemos que llegar, ¿cierto? Esta es una foto que tomé del libro de Canut, Brusola, donde yo quiero que usted vea las flechas horizontales de los caninos superiores, las flechas verticales de los laterales, tanto superiores como inferiores, verticales, que denotan un orden, una guía, un orden o una linealidad de erupción. Y quiero que vea que en los caninos deciduos hay unas flechas que no son ni horizontales ni verticales, sino que tienen una ligera linealidad para reflexionar. ¿Por qué las haría Canut de esta manera? Es posible, ahora lo veremos, porque la erupción de los laterales inferiores, en ese año de erupción activa, la erupción fisiológica, de la parafisiológica hablaremos en otra ocasión, aunque la siguiente diapositiva habla de la erupción parafisiológica de los laterales inferiores. Entonces, la erupción fisiológica ideal de los laterales inferiores tiene la responsabilidad de aumentar la distancia intercanina y conseguir los 5.5 milímetros de los que nos habló Murriz. Los debe conseguir en la medida en que vaya en un patrón fisiológico de erupción. De otra manera, es posible que lleguemos a alteraciones parafisiológicas que incluso terminarán esfoliando caninos deciduos. A continuación observe las siguientes 3 diapositivas, las hice yo en mi escaso conocimiento de sistemas y de diseño gráfico en el computador, pero observe esto, por favor, observe esto y observe esta primera diapositiva. Me voy a devolver esta primera y esta segunda. Y yo quiero que usted no deje de observar un espacio que existe entre los laterales superiores y el canino deciduo, porque con este espacio yo le quiero contar que no es el lateral superior quien está consiguiendo el desarrollo transversal de los caninos superiores. Le voy a contar que quien desarrolla el tamaño transversal de la distancia intercanina superior son los laterales inferiores, que en ese año de erupción activa, no solo estrujarán y aumentarán la distancia intercanina inferior, sino que extruirán el canino para que éste
vaya y aumente la distancia intercanina superior y pueda definitivamente, venirse adelante y ocurrir esto. 1, 2, 3, esto. Repito, esto. Observe la flecha diagonal de los caninos inferiores, que es lo que le quiero mostrar, y observe el espacio de los laterales. Y observe cómo esto se da de esta manera fisiológicamente, ¿cierto? Sin embargo, generalmente encontramos es esto, y esto de repente, depende de la escuela que lo vea, optará o por las guías, o por la extracción seriada, que fue lo que hicimos esto, o por los tallados interproximales, llamados guías de erupción. Pero de repente no entendemos que aquí lo que hay es una distancia intercanina que nos llama a gritos, una reflexión de que entendamos que aquí lo que hay es una discrepancia esquelético-dental, donde esa mandíbula no tiene el desarrollo que deberá tener y que la extracción seriada, antes que hacerle bien, lo que hace es darle la palabra a la atrofia esquelética que existe para creer después que esto es lo ideal y que el resto se conseguirá con el espacio de recambio, el espacio de leeway, que es como lo hemos hecho toda la vida a base de poner un arco lingual para este caso o un botón palatino para el arco superior. Y parece que quedamos muy contentos porque es posible que en esos análisis numéricos que todavía hacemos, que no tiene una proyección biológica, en esos análisis numéricos que hacemos es posible que quedemos contentos con esto. Pero yo quiero que usted piense solamente esto. ¿Será que sí? Está bien, resolvimos el problema matemático de los dientes, pero ¿cree usted que ganó usted tamaño antero-posterior, transversal, horizontal, excéntrico hacia adelante de esta mandíbula mediante el arco lingual y el botón palatino? ¿Cree usted que logró ese desarrollo excéntrico? ¿O que esta mandíbula se atrofió un poco más de lo que estaba? ¿Cierto? Se atrofió un poquito más. Es posible que estos dientes se alineen y nos dejen muy contentos. Esta mandíbula se atrofió. Si usted acepta esto, se atrofió. Y en esa atrofia, esa mandíbula no podrá tener la cuadratura y la dinámica de la que comenzó esta discusión. Hablamos de que la mandíbula debe tener una cuadratura y una dinámica para conseguir para hacer el mortero que macera la maxila. Hablamos de esa cuadratura y de esa dinámica como responsables del tamaño transversal de los maxilares, como esta mandíbula ser el mortero que desarrolla la maxila y por consiguiente el complejo maxilofacial, ¿cierto? Esto, el aumento de la distancia intercanina. Crecimiento y desarrollo, decía yo hace un rato en una definición intuitiva o coloquial, es la competencia hombro a hombro de partículas por su supervivencia, es el estrujamiento entre las partes por instalarse, donde las células sabiamente ceden el espacio unas a otras y dicen, no como decimos los humanos, siga usted, señora célula, que yo me autoelimino para que usted logre llevar a cabo el objetivo final de la conformación ideal, ¿cierto? Entonces, esta frasita la traigo también de pronto por ahí. En dentición mixta es preferible tener dientes apiñados compitiendo, entre comillas, su espacio y haciendo bases óseas, que tener dientes holgados alineándose y logrando su espacio a base de bases óseas robadas que jamás se van a poder pagar. Escúcheme bien, que jamás se van a poder pagar. Bases óseas que se están robando en el momento crucial del estrujamiento entre las partes. Ahí está la discusión. Sin embargo, este arco lingual que nació en los años 30 en los Estados Unidos, en la mente de Nance, en la mente no he podido ubicar si es Nance o es Paul Raymond Beck en Pasadena, en California, que nace para conservar espacios en pacientes adultos a los que se les va a hacer ortodoncia y se requiere prescindir de algunas piezas, que era la ortodoncia que se usaba en su momento,
el arco lingual nace para ese paciente adulto, pero un día cualquiera resultó que es un aparato de odontopediatría. Y ahí pasó todo lo que ahí pasó lo macabro, que creímos que a los niños había que mantenerles algo, no potenciarles algo, que a los niños había que hacerles no sé qué, interceptarles no sé qué, hacer interceptivos. Ahí fue donde empezó a pasar el problema, porque dejamos de potenciar las bases óseas y empezamos a hacer terapéuticas colapsadoras de la cajita de resonancia de las arcadas dentales. Y ahí aparecieron los problemas. Porque en el fondo se nos sigue olvidando el desarrollo transversal en el sector anterior y hacia adelante. El desarrollo excéntrico en abanico hacia adelante en 180 grados hacia adelante o en 360 grados, teniendo presente que esto hay que hacerle ese desarrollo óseo, alveolar. No nos distraigamos con las piezas dentales. Yo veo que a veces nos distrae demasiado la pieza dental, ese odontos que le da el nombre a la odontología y a la profesión de odontólogo. No nos distraigamos con el odontos. De repente entendamos que no es el odontos, es la forma y la función para que los dientes puedan habitar en equilibrio. Entonces, pensemos en esto. Pensemos que el leeway es un espacio para que los 6 inferiores, por lo que a esto respecta, se caiga 2 grados hacia mesial para que conforme una perfecta llave de oclusión molar, fisiológicamente, con un 6 superior que se caerá hacia mesial 5 grados para que exista una verdadera llave de oclusión que nos mostró Andrews, de 2 grados de desfase hacia mesial de los 6 inferiores versus 5 grados de desfase hacia mesial de los 6 superiores y conformar una verdadera llave de oclusión molar ideal, siendo tan ideal, no voy a hacer ese paréntesis ahí. Entonces, esa llave de oclusión no es robándonos el leeway sin potenciar, es potenciando el desarrollo transversal y hacia adelante de una mandíbula que deberá tener una cuadratura para producir el desarrollo, para ser el mortero que va a macerar la mandíbula, que va a macerar la maxila, perdón. Es decir, para que ese patrón de erupción se dé aumentando la distancia intercanina inferior y transfiriendo esa distancia intercanina a la distancia intercanina superior, en lugar de atrofiar el desarrollo con unas guías de erupción y una extracción seriada. Es decir, conseguir un desarrollo transversal con muchas herramientas que existen para ello, monomaxilares incluso. Esto es una falta de desarrollo óseo. Sin embargo, es posible que estos dientecitos de leche nos tengan muy contentos, porque es posible que de frente no se vean tan torciditos, o no se vea que ahí hay una deficiencia esquelética, que es una falta de desarrollo óseo, que habrá que resolver a esta edad con muchos aparatos capaces. Este es el mismo caso, créame, y esto no tiene un truco fotográfico, como las siguientes diapositivas que le voy a mostrar con un truco fotográfico para poder demostrar esto, pero esta no. Usted queda con este video, video queda en mi muro, mañana estará en YouTube, no deje de seguir mi trabajo en YouTube y en Facebook. Entonces este video quedará mañana y usted podrá mirarlo y esculcarlo si quiere saber que esto es real, ¿cierto? Esto es un caso real, es el mismo caso. Donde el frote lateral, donde la cuadratura de la mandíbula será el mortero que irá a macerar la maxila. Es una metáfora, ¿cierto? Un mortero que hará esto, que hará unos estímulos horizontales, si tiene dinámica y cuadratura y tamaño, que no podemos atrofiar, seguir atrofiando con las cacareadas guías de erupción y extracción seriadas, odontología del siglo pasado, ¿cierto? Pero este leeway de repente fue el que nos engañó. Este espacio diferencial, este espacio de recambio, este espacio de deriva, este espacio sobrante, yo quiero que usted vea esta presentación, cómo se manifiesta. Yo quiero que usted vea
que los laterales inferiores en este momento casi que están en boca, casi que han hecho su erupción activa, y yo quiero que vea el componente radicular de los dientes de leche, sobre todo de los de la mandíbula. Yo quiero que usted vea el componente radicular de los posteriores, donde casi que están de un tamaño ideal, donde no han perdido no han perdido una porción radicular, y por consiguiente, ahí se puede usted parar si es que fisiológicamente el recambio anterior, el recambio anterior, no cumplió con el aumento de la distancia intercanina, y cómo usted puede hacer desarrollo horizontal y hacia adelante, ¿cierto? Perdón, yo termino esta. Entonces observemos esto. Observe esto. Y este es el segundo recambio, Y este es el segundo recambio, que sobre el espacio, que sobre este espacio, que sobre el espacio, pues, para que el 6 pueda caerse hacia mesial. Esto es fundamental, entender este proceso de recambio. Esto es una fotografía original. Lo que sigue, la siguiente diapositiva no es original, es esta misma fotografía que yo la corté. Usted va a ver cómo la corté yo, que no sé cortar, le decía, no sé de diseño gráfico. Entonces, yo quiero que vea que aquí hay un compromiso de un canino. Pero con esta fotografía lo que quiero contarles es que ese compromiso del canino es horizontal, es decir, la responsabilidad de esa falta de ese canino es horizontal, no es transversal o anteroposterior. En esencia, la gran responsabilidad de los caninos deciduos o de la falta de los caninos no es un problema meramente transversal ni meramente anterior, es la conjugación de una curva. El canino es el conformador de la curva, y como conformador de la curva que es, tiene una responsabilidad anterior y transversal y anteroposterior. Es decir, tiene doble responsabilidad. Aquí no hay un problema transversal para resolver con un tornillo transversal o con una herramienta meramente transversal. La línea media seguramente se ha desviado, la línea media dental, se ha desviado de la línea media ósea, de la sínfisis mandibular, del centro esquelético de la maxila, valga la redundancia. Se ha desviado porque el otro canino sigue en boca. El canino del lado izquierdo sigue en boca. Entonces, pero los demás dientes se han desviado, y se ha colapsado la arcada en ese sector, ¿cierto? Se ha perdido la línea media dental. Es decir, ¿qué falta aquí? Esto. Todavía no he llegado a la fotografía que yo arreglé. Falta esto, llevar esto hacia adelante. Y falta esto. Falta conseguir este espacio y falta espacio aquí en este sector. Esta fotografía es arreglada, la siguiente fotografía es arreglada de la manera que yo sería capaz de hacerlo, pues. Para conseguir un espacio, lo que quiero decirles es que aquí hay un problema transversal y hacia adelante, ¿cierto? Para conseguir un espacio. No le estoy diciendo que haga esta terapéutica, le estoy contando que la responsabilidad del canino es muy grande para acentuar una discusión que traigo, donde digo que las guías de erupción y la extracción seriada no son terapéuticas ideales para conseguir desarrollo de nada de los maxilares, no son terapéuticas ideales, es para eso. Lo mío es una crítica a la extracción seriada, y será siempre, ¿cierto? Será siempre la crítica a la extracción seriada y a las guías de erupción, ¿cierto? Es esto. Aquí hay un problema transversal y anteroposterior que hay que resolver, transversal y anteroposterior. Transversal y anteroposterior. Podríamos hablar de que una mandíbula sin dinámica y sin tamaño es una mandíbula, es una insuficiencia mandibular. Es una falta de suficiencia de forma y función. Una falta de tamaño para macerar la maxila y producir el desarrollo. Casi que las maxilas son una conformación de una mandíbula.
de qué tanta dinámica tiene nuestra mandíbula y qué tanto tamaño y qué tanta cuadratura, que se pueden resolver con 1000 aparatos de orden ortopédicos, aunque si usted conoce mi discurso, yo no creo mucho en los aparatos bimaxilares impositivos, exceptuando tal vez el aparato que hay en pantalla, que es el clamp, del que le hablaré la próxima semana en este confinamiento en que estamos. Le hablaré la próxima semana porque tenemos tiempo para mostrarle el mejor aparato ortopédico bimaxilar, dinámico, elástico, capaz de conseguir tamaño de las arcadas dentales y relacionamiento, nueva interrelación de los maxilares del aparato Bionator. Esto es un Biosato, esto es un aparato para clase 3, pero estaba mostrándole básicamente unos aparatos como el clamp, este clamp. Entonces llegamos a los arcos romanos, o a los arcos ovalados, a los arcos góticos o puntiagudos, ovalados, puntiagudos, ovalados, o góticos o romanos, para echar mano de la arquitectura romana y alemana de pronto. Entonces, estos son los arcos góticos y estos son los arcos romanos. Esto tan coloquial, que a veces se mofan los clínicos del mundo de este análisis, no es descabellado. El análisis del huevo, el jocoso análisis del huevo que presenta Terence Sproul en su libro, cuando presenta el trabajo de John Whiting, en el tomo Biomecánica de Ortopedia Maxilofacial Clínica y Aparatología, de Salvat Editores, 3 tomos, ATM, Biomecánica y Diagnóstico. Este análisis aparentemente jocoso no es descabellado. ¿A qué se parece su arco dental? ¿Se parece a la parte redonda del huevo o se parece a la parte puntuda del huevo? ¿Cierto? Este análisis jocoso, esto conlleva a lo romano y esto lleva a lo gótico. Y no es descabellado pensar en ello. Y entender que la orientación axial, la implantación axial ideal de los dientes, tiene una forma ideal, porque veo que a veces nosotros creemos que expansionar arcadas dentales a base de cambiar, de vestibularizar los dientes, de sacarlos de su eje ideal, de repente creemos que eso es una expansión. No. Una expansión alveolar que alimente el hueso basal es una expansión hecha a base de desarrollos de estímulos muy lentos, que consigan desarrollo del hueso alveolar, es decir, que usen el diente como el transductor que logre ese desarrollo. Y ahí se vislumbra la orientación axial de los 4 bicúspides, para conformar esas remodelaciones elípticas, para conformar ese arco céntrico pasivo de la mandíbula versus el arco céntrico. Aquí están confundidos, del arco céntrico activo de la mandíbula y pasivo, pasivo y activo de la mandíbula, conformadora de ese tamaño de la maxila, ¿cierto? Para entender de pronto un desarrollo ideal y entender la orientación de cada uno de los dientes y sus ejes, sus ejes mesiodistales y su eje vestibulolingual, para entender ese ideal desarrollo. Del arco funcional activo y del arco funcional pasivo, del arco activo y del arco pasivo. Para conformar una oclusión ideal definitivamente. Por aquí hemos terminado esta reunión de cómo conseguir un desarrollo ideal, un desarrollo de los maxilares ideal, de cómo conseguir el tamaño transversal de las arcadas dentales, de cómo la mandíbula con su frote lateral es la productora de ese desarrollo horizontal de los maxilares, de cómo esa maxila, de cómo esa mandíbula
es el mortero que va a tener con su arco activo la conformación de ese arco pasivo en ese desarrollo. De cómo, si no se consigue eso, de pronto la mandíbula tendrá que posicionarse lateralizada a uno u otro lado, o prógnata, o en tijera, ¿cierto? Y cómo es ideal conseguir, cómo es posible conseguir el desarrollo de los maxilares para que conseguir el tamaño de los maxilares por separado, que es lo que hace la ortopediodoncia, pueda conseguirse una nueva interrelación y no seguir creyendo que a base de unos aparatos bimaxilares vamos a seguir interrelacionando arcadas dentales que no se parecen en tamaño. ¿Cómo es que vamos a conseguir el tamaño de los maxilares? Para que haya concomitancia, para que puedan concomitar, para que puedan cohabitar en equilibrio. Y no llegar a esto. En esa medida hemos llegado a cómo conseguir el desarrollo transversal de los maxilares a temprana edad y no seguir creyendo que esto no es posible. Esto es posible en su momento, es resolver los problemas de forma y de función en su momento, convertir la oclusión dental en un aparato de ortopedia bimaxilar, porque es la oclusión dental en sí misma, la aproximación dental, el juntamiento de los dientes, un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. La ortopediodoncia propone un tamaño ideal de las arcadas dentales para que puedan cohabitar en equilibrio. No he estado pendiente de las preguntas, no me es posible donde estoy. Entonces, si tiene alguna duda, bien pueda, déjemela acá debajo. En su defecto, este video estará aquí en mi Facebook, siga mi trabajo en Facebook. Ya son 18,000 seguidores, odontólogos todos, del mundo, que siguen mi trabajo. Y en YouTube hay algunos seguidores también. Entonces puede seguir mi trabajo. Mañana todos los videos que hago en YouTube, en Facebook, los hago directamente en Facebook. Los monto luego en YouTube, en YouTube para que los vea. Entonces, cualquier cosa, déjeme sus preguntas aquí. Comenzaremos la semana entrante con el desarrollo horizontal, con el CLAM. Vamos a trabajar el CLAM, un tema que trabajamos el año pasado en Latinoamérica y Europa, donde el CLAM tomó la fuerza que no había tomado, porque en el fondo el trabajo de CLAM no tiene esa magnitud explicativa que tiene hoy, porque cuando se conformó el CLAM en 1955 todavía no se conocían las leyes del desarrollo vertical que nos mostraría planas 10 o 20 años después, y que de repente hoy están ahí y podemos hablar de estímulos piezoeléctricos para que el CLAM sea hoy otra cosa, un aparato superior. Por vuestra atención, muchas gracias.